asiento. ¿Están las partes? Sí, no. Bien. Audiencia de control de acusación. En Lima, siendo las 11:30 de la mañana, se da inicio a la audiencia preliminar de control de acusación. Previamente, la acreditación de las partes. Señor fiscal. Gracias, señor juez. Muy buenos días, señor. Buenos días con la defensa y los procesados presentes, con la Procuraduría también aquí presente y con todas las personas que se encuentran en este recinto judicial. A nombre de la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, adjunto de la Fiscalía Suprema de los Contenciosos Administrativos, con domicilio en la quinta cuadra de la avenida Ancay, sede central del Ministerio Público, piso 9. Me encuentro en interconsulta acompañado de la doctora Fanny Quispe y de la doctora Denise Negra. La Procuraduría. Buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, colega de la defensa, con los demás concurrentes. Mi nombre es Giuseppe Giovanni González Sánchez, abogado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, constituida en actor civil en el presente proceso, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 52863, domicilio procesal en la avenida 28 de julio, número 215, Miraflores, correo electrónico procuraduría-anticorrupción@gmail.com, teléfono celular número 987-817-342, y además, para la presente sesión de audiencia, el colega, el doctor José Ramírez Carrasco, abogado también de la Procuraduría Pública, hará interconsulta a quien habla. La defensa técnica. Buenos días, señor magistrado. Muy buenos días, como representante del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Mi nombre es Ronald Raúl Contreras Álvarez, abogado responsable de la defensa técnica de los procesados Michael Urtecho Medina y de la señora Claudia Vanessa González Valdivia, con domicilio procesal, y haciendo una corrección, señor magistrado, porque están notificando al 401, cuando el domicilio procesal es Avenida Los Libertadores, 635, oficina 201, el distrito de San Isidro. Por un error de mi persona se consignó 401, no es error del diligenciero o del especialista de la causa. Con correo electrónico ronaldcontrerasalvarez@hotmail.com, con teléfono de contacto 941-911-529 y con registro del Colegio de Abogados de Lima 39146. El procesado. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos. Michael Urtecho Medina, ingeniero químico, padre de familia, 46 años. La procesada. Buenos días, señor juez. Claudia Vanessa González Valdivia, con DNI 18143244, con domicilio en Cerro de Camacho 710, departamento 1402. Bien. Se le pregunta si se le ha notificado a las partes con la acusación fiscal. Sí, señor juez. Bien. Habiéndose notificado a las partes con el tenor de la acusación fiscal, otorgaremos unos plazos determinados para que puedan fundamentar y para poder hacer las observaciones del caso en lo que respecta a la parte de la defensa. Vamos a conceder el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que fundamente su acusación. Señor, si me permite, señor juez, la defensa técnica plantea una cuestión previa al amparo de 362 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta, señor magistrado, que hemos sido notificados con un escrito por parte del Ministerio Público en la cual solicitan la imposición de restricciones de vigilancia electrónica
y el impedimento de salida del país. Escrito presentado, señor juez, el 11 de mayo del 2016, después de que se había presentado la acusación el 30 de marzo del 2016. Por lo tanto, por un tema de estrategia de defensa, solicitamos una cuestión previa, señor juez, para que pueda, en este acto, teniendo en cuenta su propia resolución que usted ha emitido, la número 5 del 19 de mayo, que en esta misma audiencia, el 27 de mayo, se iba a ver este tema del impedimento de salida. Y como vuelvo a repetir, por estrategia de defensa, quisiéramos que el Ministerio Público se pronuncie sobre este escrito, teniendo en cuenta que está presentado fuera de plazo. Muchas gracias, señor juez. En su momento oportuno, el Ministerio Público así lo hará. Señor fiscal, adelante. Procedemos con la fundamentación de la acusación, señor. Así es. Bien, señor juez, el requerimiento acusatorio del Ministerio Público considera la comisión de 6 delitos. Delito de concusión, apropiación ilícita alternativamente con el delito de peculado por extensión, falsedad genérica, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Vamos a iniciar por el delito de concusión. En cuanto al delito de concusión, se atribuye al acusado Wilson Michael Utecho Medina haber abusado de su cargo de congresista de la República durante sus 2 periodos congresales, el primero de 2006 al 2011, el segundo de 2011 hasta que fue interrumpido el año 2013, para obligar a su trabajadora Gladys Marlene Flores Chávez e inducir a sus trabajadores Evelyn Goicochea Miranda, Elvia Azucena Urbina Rodríguez, Jorge Wiman Merino, Manuela Teresa Chávez, Estela María Bocanegra Layo y Carla Paola Paredes Vera a entregarle indebidamente parte de sus remuneraciones y también sus liquidaciones y beneficios sociales, en sus casos respectivos, como condición para contratarlos, promoverlos y renovarles sus contratos de trabajo. De este modo, llegó a apropiarse de la suma total de 430.656 soles. Vamos a proceder a detallar cómo es que se dio el modus operandi en cada uno de estos casos. El acusado tenía la condición anterior a su ingreso al Congreso de la República, tenía la condición de líder de la Iglesia Comunidad Cristiana Agua Viva de Trujillo. Y de esta iglesia seleccionó entre sus integrantes a Elvia Urbina Rodríguez, Jorge Wiman Merino, Manuela Teresa Chávez, Estela Bocanegra y Gladys Flores Chávez, y les propuso que ingresen a trabajar al Congreso bajo su dependencia, un pago por un monto menor al que realmente establecía sus contratos. Para esto, los trabajadores debían entregar a la coacusada Claudia González Valdivia sus tarjetas, las tarjetas con las cuales se accedía a la cuenta de remuneraciones y la clave de estas. Es decir, el trabajador firmaba el contrato, obtenía una tarjeta, previamente abría una cuenta bancaria, obtenía una tarjeta y informaba al Congreso que esa era la cuenta donde deseaba que se le haga el pago de sus remuneraciones. Acto seguido, hacía entrega de la tarjeta y la clave a la coacusada Claudia González Valdivia. En el caso de las agraviadas Evelyn Goicochea y Carla Paredes Vegas, ellas no propiamente fueron contactadas por la pertenencia a la iglesia Agua Viva, sino más bien por una relación personal con la coacusada Claudia González Valdivia. Eran compañeras
de estudios de ella. En este sentido, la complicidad de la coacusada Claudia Vanessa está pues relacionada con esta condición de co-lideresa de en la Iglesia Agua Viva, el haber ayudado a captar a los integrantes de esta iglesia para que trabajen a órdenes del acusado Michael Urtecho Medina, y asimismo también la convocar a compañeras de estudio de ella a que trabajen también en la institución congresal bajo órdenes del acusado Urtecho Medina. La acusada prestó su apoyo en la gestión de las contrataciones, acompañándolos también a que abran las cuentas bancarias donde iban a depositarse las remuneraciones, y finalmente ayudó a materializar la apropiación al hacer los retiros de estas cuentas mediante cajero automático. En el caso de la trabajadora Evelyn Olenka Goicoechea Miranda, ella, como mencionamos, fue una compañera de estudios de la coacusada Claudia González Valdivia. En el año 2006 hubo un inicial acercamiento con un planteamiento laboral para integrarse a laborar en el Congreso. Por razones personales, la señora Goicoechea no aceptó en ese momento. Sin embargo, años después, el año 2009, nuevamente fue hecho este ofrecimiento, y esta vez sí aceptó la señora Olenka Goicoechea. Gracias. Acordando con el acusado Wilson Urtecho Medina el pago de 1.500 soles efectivo a su persona, y bueno, esa era la suma que le iba a ser pagada de manera directa. La acusada Claudia González la llamó luego a la testigo Goicoechea Miranda y le pidió que acuda a su casa ubicada en La Molina, donde le explicó que iba a trabajar en el Congreso, pero si bien su sueldo iba a ser de 3.000 soles efectivamente, solo se le entregaría una parte de esta cantidad a ella en efectivo, ya que la diferencia iba a ser para cubrir el pago de una tercera persona que iba a laborar para el acusado Urtecho Medina, que había apoyado en la campaña electoral, pero que no reunía los requisitos para trabajar en el Congreso formalmente. Entonces, de manera informal se le iba a contratar haciéndole pago mediante una especie de bolsa que se iba a obtener con la reducción de los sueldos, entre ellos de la señora Goicoechea. Eso es lo que se le dijo a ella, lo que se le dijo para justificar esta disminución en el pago de su remuneración. La testigo Goicoechea Miranda ingresó a trabajar en el año 2009, el 22 de octubre, y estuvo en esta condición hasta el 31 de diciembre del 2011, como personal de confianza del acusado Urtecho Medina. Las remuneraciones que el Estado pagaba a dicha trabajadora eran depositadas en una cuenta del Banco de Crédito, abierta por ella, de la cual la acusada Claudia González, con la tarjeta y la clave que manejaba de la testigo Goicoechea, procedía a hacer los retiros mensualmente y entregaban a la testigo la suma de 2.000 soles. Inicialmente
la testigo tuvo el cargo de técnico 2, percibiendo un monto de 3.000 soles, pero esta condición fue variando, recibió unas promociones y en algún momento llegó a ganar hasta 11.000 soles como asesora. El monto efectivo que ella recibió se mantuvo en los 2.000 soles y en el momento en que sube a 11.000 se incrementa el efectivo que recibe a 3.000 soles, que era lo que le entregaba directamente el acusado Urtecho Medina. En el caso de la procesada, de la testigo, Goicoechea Miranda, se ha establecido que el monto de lo apropiado suma la cantidad de 86.578 soles en todo el periodo que elaboró, que se ha mencionado. Además de la apropiación de parte de sus remuneraciones, también se produjo la apropiación parcial de otros beneficios recibidos por la trabajadora. Así se encuentra entre estos los conceptos de aguinaldo, gratificaciones, asignación familiar y refrigerio. Sí. En el cuadro que se presenta a la vista está en el rubro de referido a la testigo víctima Evelyn Goicoechea Miranda. En el primer renglón, la suma recibida en cuenta de remuneraciones por ella, que es 152.000 soles, el importe entregado en efectivo por los acusados a su persona, que son 60.000 soles, 66.000 soles, y la diferencia, que es lo apropiado, que corresponde en realidad a un 56% de todo el monto que el Estado le pagó a la trabajadora. La conducta de los procesados, como ya se mencionó, se mantuvo a través de las renovaciones de contratos y promociones que recibió la testigo Goicoechea Miranda. Está acreditado plenamente que existió una apropiación por parte de los procesados respecto a las remuneraciones de esta trabajadora. Así está establecido en autos que los retiros con la tarjeta que la trabajadora entregó a la acusada Claudia González Valdivia fueron hechos en cajeros automáticos cercanos al domicilio de los acusados. Fueron hechos en hora en la que la trabajadora se encontraba desarrollando sus labores. Y también fueron hechos algunos de estos retiros en lugares fuera de la ciudad capital de Lima, a donde los acusados se desplazaron. Está acreditado que se desplazaron por razón de viajes, más no la trabajadora. Así, hay una serie de ocasiones detalladas en el expediente, viajes a Piura, a Tacna, Arequipa, Trujillo, varios a Trujillo, en los cuales se han detectado retiros de la cuenta de la señora Olenka Goicoechea desde cajeros en dichas ciudades, coincidiendo con las estancias de los acusados en dichos lugares. Otro dato también que acredita que fueron los procesados quienes se apropiaron de estas cantidades es el hecho de que en el año 2011 la trabajadora Goicoechea Miranda retoma el manejo de su tarjeta y su clave, y con esto de la cuenta de remuneraciones. Y en estas circunstancias se aprecia un comportamiento distinto en lo que es el manejo de los retiros. Además, también está establecido que posteriormente a los hechos, cuando surge la denuncia por parte de la testigo Goicoechea Miranda, hecha pública, sobre este tipo de actividades ilícitas a cargo de los acusados, ella fue objeto de una amenaza en su domicilio en la ciudad de Trujillo, donde
a través del intercomunicador le fue comunicado el mensaje de que se iba a morir. Y también fue ella víctima de seguimiento por un auto negro que realizó maniobras temerarias y le cerró el paso, de lo cual acudió a la policía y se dispuso un patrullaje por inmediaciones de su casa. Esas son las circunstancias que han rodeado los hechos en lo que respecta a la víctima o trabajadora Olenka Goicoechea Miranda. Respecto a la trabajadora Elvia Azucena Urbina, ella también, en este caso de ella no fue una compañera de estudios, sino una integrante de la iglesia Agua Viva, a quien el año 2007 el acusado Urtecho Medina le ofreció trabajo, pagándole la suma de 400 soles, trabajo en su domicilio, y de ayuda cada vez que él llegara a la ciudad de Trujillo. A raíz de esta contratación, la referida persona, la señora Elvia Azucena Urbina, tuvo que viajar por indicación del acusado Urtecho a la ciudad de Lima, donde se le hizo firmar un contrato y documentos, referidos a esta nueva relación con el Congreso. La testigo ingresó a trabajar formalmente en el despacho del acusado Urtecho Medina en el mes de enero de 2007 con el cargo de asesor, percibiendo una remuneración nominal de 4.697 soles, pero de esto le era entregado solo el monto de 400 soles en efectivo, en forma directa por el acusado Urtecho Medina. La testigo abrió una cuenta de ahorros en el Banco Continental, entregó también su tarjeta de débito y clave secreta a la coacusada y de esta manera se operó en el caso de ella también el mismo modo, la misma modalidad que hemos referido para el caso de la testigo Olenka Goicoechea. La testigo estuvo trabajando desde abril del 2007 y en el caso de ella el monto determinado es de un pago de 20.697 soles que el Estado depositó en sus cuentas de remuneraciones, un monto de 2.000 soles que le fue entregado efectivamente a ella, de lo que resulta una diferencia de 18.697 soles, que sería lo apropiado por los acusados, que corresponde esto a un 90% del monto que el Estado destinó al pago de remuneraciones, un 90% que habría sido desviado, apropiado al patrimonio personal de los acusados. En el caso del testigo o víctima Jorge Luis Wiman Merino, también inducido a dar una parte de su remuneración. Él era un integrante de la comunidad cristiana Agua Viva y empezó a trabajar con el acusado Urtecho Medina en el año 2007, en el mes de enero, percibiendo en efectivo una cantidad de 200 soles. El testigo Wiman también fue acompañado por la señora Claudia González Valdivia a realizar los trámites para abrir su cuenta de ahorros en el Banco Continental. Luego de esto tuvo que entregarle su tarjeta y clave secreta, de la cual ella hizo los retiros hasta dejarla en cero, pagándole una mínima cantidad de lo que el Estado le depositaba como remuneración. Al ingresar el acusado a trabajar, percibía nominalmente 1.100 soles y le eran entregados de estos solo 200. Esto se mantuvo hasta su cese. La apropiación a cargo de los acusados también está plenamente establecida en el desarrollo de la actividad probatoria. Se ha establecido que de la cuenta del Banco Continental se hicieron retiros en la ciudad de Lima, en las avenidas Camino Real, Conquistadores, Comandante Espinar y zonas circundantes de San Isidro.
que corresponden al domicilio de los procesados. Hay que hacer mención a que los procesados a través del tiempo variaron de domicilio. Inicialmente ellos vivían en la zona de San Isidro, posteriormente se mudaron hacia La Molina. En el tiempo en que ocurren los hechos del señor William Merino, ellos vivían en la zona de San Isidro. Y sobre todo acredita que los procesados eran quienes no era el testigo William Merino el que retiraba las cantidades, por cuanto él radicaba en la ciudad de Trujillo y no podía hacer los retiros, no pudo haber hecho los retiros en la ciudad de Lima. Respecto a la testigo trabajadora Manuela Teresa Chávez Céspedes, también inducida a dar indebidamente parte de su remuneración. Se trata de una integrante de la iglesia Aguaviva, también, que fue reclutada por los acusados. A ella se le propuso percibir una cantidad de 800 soles mensuales. Esta testigo abrió una cuenta en el Banco de Crédito del Perú para el pago de sus remuneraciones, entregó su tarjeta y percibiendo una cantidad nominalmente una cantidad de 1.804 soles, de lo cual solo recibía 800. Esto fue desde el 1 de agosto del 2006 y en septiembre pasó a laborar como asesor del despacho con una remuneración de 4.697 soles, de lo cual continuó percibiendo solo 800. La testigo procedió de esta manera por cuanto la condición de líderes de la iglesia que tenían los acusados le confería cierta situación de confianza y a la vez reverencia. Entonces no estaba ya en condiciones de cuestionar estas actitudes, estas conductas de los acusados. También la testigo firmó una carta poder a nombre de Yolanda Karim León Liza para que esta persona vaya al Congreso y firme las planillas de conformidad de las boletas de pago. También se ha establecido que la acusada Claudia González, luego de retirar en cajero automático la remuneración de la testigo, depositaba en la cuenta ella le había indicado a la testigo que tenía otra cuenta en el Banco Interbank, es decir, retiraba del banco de crédito la suma de 800 soles con la tarjeta y clave que le había dado la testigo, pero de ahí esta suma se la depositaba, no se la entregaba en efectivo, sino la depositaba en una cuenta del Banco Interbank, donde se ha establecido que han ingresado estos montos menores que ella le pagaba efectivamente a la testigo. También esta conducta de apropiación se extendió no solo a la remuneración, como hemos mencionado, sino también a otros beneficios percibidos por la trabajadora. En total, el monto apropiado en el caso de la referida testigo es la suma de 21.917 soles, habiendo recibido el Congreso un total de 25.817, de lo cual solo se le entregó 3.900, de la cantidad que el Estado destinó a sus remuneraciones. La trabajadora Estela María Bocanegra Layo también fue integrante de la iglesia Aguaviva, fue reclutada por los acusados, trabajando en el Congreso desde el 2007 hasta el año 2008. Esta persona aceptó la propuesta de trabajo y se le mencionó que su sueldo iba a ser de 1.500 soles, a condición de que entregara su tarjeta de débito y clave secreta de la cuenta de ahorros que ella había abierto para el pago de sus remuneraciones en el banco de crédito. En este caso también fue la encargada de realizar los retiros de dinero de la cuenta de ahorros de la testigo utilizando la tarjeta y la clave secreta que ésta le proporcionó. Posteriormente, se le procedía a entregar la cantidad menor en efectivo a la trabajadora en el despacho del congresista, en ese entonces congresista
Wilson Ustecho Medina. También se ha establecido que la trabajadora ocupó distintos cargos. El año 2009 hasta el año 2010 fue técnico ST4, en momentos en que su remuneración era de 2.390 soles, percibía únicamente 1.500 soles. Luego pasó a cargo de asesora, donde percibía 5.496 soles, pero en efectivo se le entregaba únicamente 2.500. Y finalmente, en agosto de 2011, accede al cargo de asesora SP9 con una remuneración de 6.354, manteniéndose el efectivo que recibía en 2.500 soles. También está acreditado en este caso la plena actuación de los acusados en actos de apropiación de estos dineros del Estado que por inducción le fueron entregados por los trabajadores. Hay retiros que se han acreditado, que se han realizado en el distrito de La Molina, en zonas cercanas al domicilio de los acusados. También retiros realizados en hora de labores, donde no era posible al trabajador ir a hacer los retiros a esa distancia de su centro de labores. Y también hay retiros realizados tanto cuando la víctima se encontraba de viaje, es decir, y no se encontraba en Lima, como también retiros realizados por los acusados en lugares distintos a la capital cuando estos se encontraban de viaje y no así la víctima. Es decir, está plenamente establecido que fueron los acusados quienes hicieron los retiros, se apropiaron de estas cantidades que correspondían al pago de remuneraciones de la trabajadora. El monto en este caso de lo apropiado asciende a 147.736 soles. Son 255.000 que el Estado depositó en total como remuneraciones y lo entregado al trabajador sumó 107.500 soles, siendo lo apropiado el equivalente al 57.9% de lo que el Estado destinó a remuneración. Respecto a la trabajadora Carla Paola Paredes Vela, ella fue una compañera de universidad de la acusada Claudia González Valdivia. Fue reclutada en el año 2008, en octubre, preguntándoles si estaría dispuesta a trabajar con una remuneración de 2.000 soles, cuando su pago nominal, el pago real que realizaba el Estado era de 3.900 soles. La testigo entregó también el débito de la cuenta de remuneraciones del Banco de Crédito y su clave. Con esta, la acusada Claudia González hizo los retiros al igual que en el caso de los otros trabajadores que ya se han mencionado. En el caso de esta trabajadora, también la conducta se extendió hacia el pago de otros beneficios, como la gratificación de diciembre del 2009 y la escolaridad recibida en enero del 2010. La acusada realizó, en este caso también retiros por cajero electrónico, en lugares cercanos a su domicilio y el monto de lo apropiado en este caso sumó 65.783 soles, correspondientes a el 59.5% del total que el Estado destinó a pago de remuneraciones. También en el caso de esta trabajadora, existen retiros que se han hecho cuando los procesados estaban de viaje por distintos lugares del país. Los retiros se hicieron en las ciudades donde ellos se encontraban de viaje. Y finalmente, respecto a la trabajadora Gladys Marlene Flores Chávez, se trata también de una integrante de la Iglesia Agua Viva, reclutada en el año 2006
a quien se le ofreció el pago de 1.000 soles por trabajar a órdenes del hoy acusado Urtecho Medina. Ella fue convocada a Lima, firmó su contrato y el monto real inicial de su remuneración era 1.534.5 soles. A partir de noviembre del 2006, ocupa el cargo de auxiliar y su remuneración asciende a 1.998 soles, pero se mantiene en la cantidad que recibía en efectivo. Asimismo, en mayo del 2007, la testigo ocupó el cargo de técnico de despacho congresal, pasando a ganar 3.069, de lo cual solo recibía la suma de 1.500 soles. A partir de julio recién empieza a recibir 2.000 soles. Es decir, siempre existió una diferencial entre lo que el Estado le pagaba en su cuenta de remuneraciones y lo que ella efectivamente quedaba en su poder, apropiándose los acusados de la diferencia. En el caso de esa trabajadora, lo apropiado asciende a la suma de 84.542 soles, que equivale a un 50.7% de todo el dinero que percibió durante la duración del vínculo laboral con el Congreso de la República. Esta trabajadora, pues, fue intimidada para aceptar el contrato bajo estas condiciones, habiéndose procedido a realizar los retiros igualmente en la modalidad ya mencionada, con episodios que se dieron en las ciudades donde los acusados se encontraban también viajando, en lugares fuera del interior, fuera de la capital de la República. Es decir, hay viajes en las ciudades de Piura, Arequipa, Trujillo, que corresponden a retiros realizados en esas ciudades donde se encontraban de estancia pasajera los acusados. Asimismo, señor juez, no solo se tienen estos 7 casos de apropiación de remuneraciones de trabajadores, acredita que esta es una constante conducta de los procesados el hecho de que hay otros casos que en los que también se procedió de esa manera, con esa modalidad. Está así el caso de la trabajadora María Elena Maldonado León, también reclutada de la iglesia Agua Viva y que fue inducida a dar parte de sus remuneraciones. A ella, cuando ocupó el cargo auxiliar, el Estado le pagaba 2.000 soles y solo se le entregaba 1.250, y así ocupó distintos cargos en los que siempre existió una diferencial respecto a lo que el Estado le pagaba. Está también el caso de el trabajador Jorge Alberto Vázquez Bernuy, que fue también trabajador del Congreso de la República, que percibía una remuneración de 8.000 soles, pero se le entregaba de esto solo 4.000. Este trabajador laboró en el Congreso y posteriormente también en el CONADIS. Otro trabajador que también presenta esta situación es el trabajador César Rojas Urquiza, quien laboró en el CONADIS. El acusado Urtecho Medina tenía estrecha vinculación con el CONADIS e influencias en el CONADIS por su condición de congresista y presidente de la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República. Esto le permitía recomendar con efectividad el ingreso de personas a esta institución. Así procedió en el caso de este trabajador, Rojas Urquiza, a quien le indujo a entregarle parte de sus remuneraciones percibidas durante el vínculo laboral con esta entidad. Igual ocurrió en el caso del testigo Jane Cosar Camacho, también trabajadora del CONADIS, quien tuvo que entregar el 10% de su remuneración a los acusados. En el caso de esta última trabajadora fue obligada a entregar el 10% de su remuneración a los acusados, pero ella se negó a hacerlo y denunció este hecho. Estos son todos los
cargos, señor, relacionados con el delito de concusión. En cuanto al delito de apropiación ilícita, se atribuye a los acusados el haberse apropiado de dinero destinado a ayuda social. Y en un caso, dinero destinado específicamente a ayuda a víctimas del terremoto que asoló la ciudad de Pisco en el año 2007. En este sentido, el acusado Wilson Michael Urtecho Medina colaboró con su cónyuge Claudia González Valdivia, quien era gerente general de la panadería El Pan de Cada Día, para apropiarse de las sumas de $115.000 y $14.000 adicionales, ¿no?, que fueron proporcionados por la organización no gubernamental de ayuda denominada Asociación Luxemburgo-Perú. El acusado Urtecho contacta con la Asociación Luxemburgo-Perú y solicita apoyo para el proyecto denominado El Pan de Cada Día, hecho por las manos de un hermano con discapacidad. La suma que otorga esta entidad benéfica fue de $115.564 destinados a este proyecto El Pan de Cada Día. Posteriormente, el acusado solicita la suma de $14.939 para el apoyo a los damnificados del terremoto de Pisco del 15 de agosto de 2007. Este dinero fue transferido a la cuenta de la acusada Claudia González Valdivia y también fue objeto de apropiación. Está acreditado en auto, señor, que el acusado Urtecho Medina inicia este proyecto El Pan de Cada Día en el año 2003. En el año 2003 él gana un concurso del Banco Mundial y le es otorgada la cantidad de $8.000 que destina a instalar una panadería a la que llama El Pan de Cada Día en la ciudad de Trujillo. Esta panadería fue luego formalizada como empresa y se denominó la empresa El Pan de Cada Día. En el año 2004, nuevamente se presenta el acusado a otro concurso, El Pan de Cada Día, donde gana $3.500 del Banco Mundial, y el año 2005, antes de ingresar a la contienda electoral, presenta su renuncia a la gerencia general el acusado Urtecho Medina, donde es reemplazado por su coacusada Claudia Vanessa González Valdivia. También procede a vender su participación en esta empresa a la acusada Claudia Vanessa González Valdivia, con lo que ella queda en propiedad de un 99.9% de las acciones, apareciendo la persona de Alcira Flor Torres Pereda con un 0.1% del capital social. En julio de 2006, el acusado Urtecho Medina asume el cargo de congresista de la República por el partido Solidaridad Nacional. Y el último día de ese mes, el 30 de julio, logra contactar por correo electrónico con la ONG Luxemburgo-Perú, manifestando su propósito de realizar proyectos sociales para elevar el nivel de vida de las personas con discapacidad. En este sentido, se solicita el apoyo a la ONG Luxemburgo-Perú, que acepta otorgar ayudas a este proyecto denominado El Pan de Cada Día, hecho por las manos de un hermano con discapacidad. Por la forma como el acusado presentó el proyecto a la Asociación Luxemburgo, y se confundió tanto el proyecto denominado Pan de Cada Día como la empresa que también se llamaba El Pan de Cada Día. Entonces, en la ejecución de esta ayuda
a cargo de la Asociación Luxemburgo, se confunden lo que es el proyecto con la empresa que estaba detrás del proyecto. Entonces Luxemburgo aprueba el proyecto y solicita el cofinanciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, que aprueba este proyecto y desembolsa también para el monto destinado a financiar a la ONG El Pan de Cada Día. Las transferencias fueron realizadas a la cuenta personal que la acusada Claudia González Valdivia tenía en el Banco de Crédito del Perú. En el proyecto El Pan de Cada Día 1 se contemplaba la adquisición de un horno industrial y en el proyecto El Pan de Cada Día 2 la apertura de una sucursal de la panadería. En el proyecto Pan de Cada Día 1, la ONG Luxemburgo envió la suma de 12.961 dólares. Con este dinero, completando con algo más, los acusados compraron un horno en la suma de 15.400 soles. Perdón, 15.400 dólares. Este horno fue adquirido y quedó al servicio de la panadería y pastelería El Pan de Cada Día. Posteriormente, en fecha 30 de agosto del 2007, el acusado Urtecho Medina recibe a su solicitud el apoyo referido al terremoto de Pisco. Este dinero también va a ser ingresado en la cuenta de la acusada González Valdivia, es decir, los 14.939 soles ingresan a la cuenta de la acusada el 30 de agosto del 2007. El 10 de septiembre, o sea, a los pocos días, el acusado informa a la ONG Luxemburgo Perú que ya ha realizado la entrega de 2.500 paquetes de víveres a damnificados del terremoto de Pisco, pero no sustenta los gastos con documentación correspondiente. El dinero realmente estuvo en la cuenta de la coacusada Claudia González Valdivia todo ese tiempo, y más aún, es decir, todo lo que restó de ese año. Se registran 2 depósitos adicionales, pero ningún retiro. Ese dinero estuvo ahí congelado. Recién en febrero del 2008, o sea, el año siguiente, ese dinero es movido. Tampoco se registraron retiros de otras cuentas de los procesados, de lo que se infiere que en realidad esta actividad benéfica en pro de los damnificados de los terremotos de Pisco no se realizó porque no se ha establecido ningún movimiento económico que haya servido para sustentarlo. Es más, la única cantidad que fue destinada por la ONG Luxemburgo Perú para este fin permaneció en la cuenta de la acusada González Valdivia hasta el año siguiente de haberse informado que se había realizado la referida actividad. La ONG Luxemburgo Perú también remitió en ejecución del proyecto El Pan de Cada Día 2 la suma de $25.000 con fecha 5 de febrero de 2008. Esta suma pasó a otra cuenta de la señora Claudia González Valdivia. Asimismo, hizo un nuevo depósito la ONG de $77.600 que también pasó a la cuenta de la acusada González Valdivia. Está acreditado, señor, en autos con los reportes de movimientos bancarios de cada una de las cuentas, para resumir, vamos a decirlo, que estos dineros sirvieron claramente para comprar un terreno y no para los fines benéficos. Con este dinero los acusados compraron un terreno en la suma de $125.000. Este terreno estuvo ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad de Trujillo, que es las Palmeras del Golf, Manzana K, lote 2. Fue adquirido el 25 de noviembre del 2008 mediante escritura pública por la suma de $125.000 americanos. Inicialmente a nombre de la
empresa Panadería El Pan de Cada Día. Posteriormente, la panadería El Pan de Cada Día, de la que era representante la acusada Claudia González, vende a la persona de Claudia González, o sea, ella misma, el referido terreno en la indicada suma, con lo que se consuma la apropiación de los montos. Esto ocurrió en fecha 20 de noviembre del 2010. Esta venta fue hecha a la persona de Claudia González Valdivia y posteriormente se formaliza la incorporación como copropietario del acusado Wilson Urtecho Medina el día 4 de marzo del 2013. De esta manera, pues señor, se ha establecido que el destino de estos montos estaban entregados con la finalidad de aplicarlos a una finalidad benéfica, fue el patrimonio, fue la incorporación al patrimonio personal de los acusados. Es decir, el destino de los bienes fue, el destino del dinero ingresado para el Pan de Cada Día 2 y para el terremoto, la ayuda a los damnificados del terremoto de Pisco, no fue destinado al uso social para el cual fue entregado, sino este dinero pasó a incorporarse al patrimonio personal de los acusados. Con relación a el horno industrial que se mencionó inicialmente como adquisición realizada con la primera entrega, el primer depósito de $12.900, este también pasó a integrar parte del patrimonio de los personal de los acusados, por cuanto fue vendido junto con otros bienes el 1 de junio del 2011 por la suma de $21.000 a la persona de Víctor Manuel Crispín Vilches. Este dinero también ingresó al patrimonio de los acusados. Entonces, pues, con esto se consuma la apropiación de estos dineros que tenían un destino social específico. El procesado intentó justificar un aparente destino social de estos dineros con documentos que no corresponden a los gastos realizados, es decir, con documentos que corresponden a gastos de otros negocios que tenían ellos, pero que no estaban relacionados con la finalidad específica. En este sentido, es que Luxemburgo, Perú, advierte que se había incumplido el uso acordado de los fondos y cursa una comunicación requiriendo el reembolso a los acusados, ¿no? Esto se dio ante una solicitud que cursó el acusado Urtecho Medina con fecha 28 de mayo de 2012, una solicitud cursada por el acusado Urtecho Medina para que la organización Luxemburgo-Perú informara que la donación había sido correctamente utilizada. Esto fue pedido el 19 de noviembre de 2014. A esto, la organización Luxemburgo respondió no solo no dando su conformidad con esta afirmación, sino requiriendo la devolución de los fondos entregados por la Asociación Luxemburgo a los acusados. Finalmente, el 11 de marzo de 2015, el representante de la Asociación Luxemburgo también cursó una carta notarial solicitando la devolución del dinero entregado para el proyecto del Pan de Cada Día, por la suma de $115.000. De este modo, pues, se ha acreditado un grave perjuicio realizado contra la Asociación Luxemburgo, porque como el dinero que ésta aportaba, que ésta brindaba para las obras sociales, era financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores luxemburgués en buena parte, tuvo que asumir ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo el pago, la devolución de la cantidad que había sido aportada por el gobierno luxemburgués
De esta manera resultó pues agraviada la Asociación Luxemburgo porque tuvo que perjudicar sus propios ingresos con esta mala aplicación que realizaron los acusados. Debemos remarcar, señor juez, que los montos entregados por la Asociación Luxemburgo son cantidades entregadas con clara obligación de ser aplicadas a un fin determinado, es decir, no constituyen una donación simple de libre disponibilidad para el beneficiario. Son dineros que se entregan a condición de ser aplicados a fin social determinado, todo lo que está acreditada la comisión de este delito. En cuanto al delito de apropiación ilícita en forma alternativa o con peculado por extensión, se le atribuye a la acusada Claudia González Valdivia, como presidenta de la ONG por la Discapacidad en el Perú, una organización sin fines de lucro que tiene a su cargo el centro médico denominado Jesús de Nazaret, haberse apropiado ilícitamente de 339.962 soles provenientes de donaciones efectuadas por diversas empresas privadas para fin social determinado. Se ha establecido que en la cuenta corriente a nombre de esta ONG por la discapacidad en el Perú, desde mayo del 2011 a diciembre del 2013, se registraron abonos por una suma total de $111.000 americanos. De este monto, la acusada realizó retiros y transferencias entre dichos años por un total de $102.719 americanos. Igualmente, en la cuenta corriente del Banco de Crédito a nombre de la ONG por la Discapacidad en el Perú, se registraron abonos por 969.000 soles. Y de esta manera, la acusada Claudia González Valdivia recibió donaciones de entidades por un total de 1.266.949 soles, de lo cual retiró 1.225.000 soles con destino no acreditado. La ONG por la Discapacidad en el Perú fue creada el 10 de noviembre de 2009. Estuvo conformado por la acusada Claudia Vanessa González Valdivia, Realiza Cipriano Ávila como secretaria. El objeto social es elaborar y ejecutar programas en todo el territorio nacional que promuevan la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que detallan en el documento fundante de esta entidad. El Ministerio de Economía calificó por la discapacidad en el Perú como una unidad perceptora de donaciones para efecto de lo señalado en la Ley de Impuesto a la Renta. Es decir, estuvo autorizada como entidad a percibir donaciones de las empresas con cargo a beneficios tributarios. Mediante escritura de fecha 19 de septiembre se acordó modificar el reglamento y se incluyeron programas de competitividad laboral, reinserción laboral y otras actividades para el cumplimiento de los fines de la asociación. En diciembre del 2011, la ONGD por la Discapacidad en el Perú realizó un proyecto social sin fines de lucro poniendo en funcionamiento un centro médico denominado Jesús de Nazaret en beneficio de las personas con discapacidad y de bajos recursos de Trujillo. Para el funcionamiento de este centro médico Jesús de Nazaret, la acusada González Valdivia alquiló un inmueble ubicado en la calle Roberto Carpio 157, San Fernando, Trujillo, que era propiedad de la madre del coacusado, el procesado Wilson Urtecho Medina, por el importe de 1.000 soles. Asimismo, abrió dos cuentas a nombre de la ONGD, en la cual diversas entidades privadas
le depositaban las donaciones realizadas a su favor. Según el extracto de cuentas, se han realizado distintos abonos en esta cuenta por un monto total de 717.576 soles de entidades identificadas y montos no identificados por la suma de 251.857, lo que es un total de casi 1 millón de soles. Igualmente, en la cuenta corriente del Banco de Crédito número 193, 194, 173, 7113, se hicieron depósitos por $111.000, equivalentes a 297.000 soles, y egresos de $102.000. Con las aportaciones recibidas, la acusada realizó la remodelación y mejoramiento de este inmueble donde funcionaba el Centro Médico Jesús de Nazaret, pero en ello solo gastó $32.940 americanos. Se ha establecido que los gastos realizados por la acusada Claudia González en el manejo de este centro médico son sumamente menores y no justifican el monto de donaciones recibidas. Existe en este sentido las constancias de declaración jurada de impuestos presentada por la ONG, su declaración del capital social a través de los años en los que estuvo funcionando, y las constancias de las aportaciones realizadas por las compañías, las diversas compañías, empresas que aportaron para esta finalidad social, que era la de beneficiar a los discapacitados en la atención de su salud, prioritariamente. Entre estas tenemos a Compañía Minera Minas Buenaventura, a Consorcio Minero Horizonte, Empresa Prima FP, Empresa Espacio Azul y otras, Empresa Damper Perú, entre otras, ¿no? Luego de esta actuación de la procesada en la ONG por la discapacidad en el Perú, presenta su renuncia al cargo de presidenta y se designa a la hermana del acusado, Miluzca Saribel, y Marcionilla Gabriela Veneros Carranza en el cargo de presidenta y secretaria de la ONG por la discapacidad en el Perú. La acusada, para justificar la utilización del dinero que ha recibido, ha presentado diversas facturas y recibos por honorarios que suman un monto de 346.000 soles. Dice ella que fueron utilizadas para remodelar y adecuar las instalaciones del centro médico, que era una casa hogar. Estas modificaciones y adquisiciones realizadas no justifican en absoluto la cuantía de los montos recibidos como donaciones para la finalidad social de la ONG mencionada. En este sentido, la Fiscalía sustenta la imputación referida al delito de apropiación ilícita en alternativa imputación con el delito de peculado por extensión. Respecto al delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad genérica, se establece que el acusado Wilson Urtecho Medina alteró la verdad intencionalmente al momento de informar al organismo de procesos electorales, la OMPE, sus aportaciones de ingresos y gastos correspondientes al periodo de 1 de febrero de 2011 al 31 de marzo de 2011, cuando fue candidato a congresista de la República, en el año 2011. En dicha ocasión informó haber recibido como aportes la suma de 119.000 soles, de los cuales 46.000 soles fueron en efectivo y 73.000 en especies.
en relación a sus aportantes en efectivo, declaró que, entre otros, estos eran su padre, Wilson Urtecho Rodríguez, y sus hermanas Miluska Urtecho Medina y Edgar Urtecho Medina. Sin embargo, en esta fecha, ellos no tenían la capacidad económica para realizar algún aporte a favor del acusado. Y respecto a la supuesta aportante María del Pilar González Roldán, prima de la acusada Claudia González, esta ha negado haber realizado aporte alguno para la campaña electoral a favor del acusado. Respecto a las aportaciones en especie, el programa Impulso para un Mejor Congreso ha sostenido que su aporte fue de 73.000 soles y no los 71.000 que el acusado declaró. Esto está plenamente acreditado en autos, está establecido que existía la obligación de realizar, normativamente existía la obligación de realizar la declaración, y que en esta declaración el acusado Urtecho Medina menciona como aportantes a su padre, a sus hermanos y a la persona de María del Pilar González Roldán. Su padre, Wilson Urtecho Rodríguez, con 15.000 soles, Edgar Urtecho Medina con 5.000 y Miluska Urtecho con 10.000 soles. María del Pilar González Roldán con 5.600. Entonces, de toda la actuación probatoria realizada, la Fiscalía ha logrado establecer, en base a los movimientos financieros de estas personas, a las obligaciones asumidas y existentes al momento de estos supuestos aportes, así como a las declaraciones también que se han recibido, a las explicaciones que han dado. La Fiscalía ha establecido que estos aportes fueron ficticios. No ha existido una base económica que permitiera a estas personas hacer este tipo de aporte para una campaña electoral. Se ha declarado esto ante el organismo administrativo encargado de fiscalizar la procedencia y manejo de los fondos para campañas políticas. La Fiscalía considera que se ha cometido el delito de falsedad genérica. En cuanto a lo que constituye el delito de enriquecimiento ilícito, se atribuye al acusado Wilson Urtecho Medina, durante el ejercicio de funciones como congresista de la República en los años 2006 al 2011, su primer ejercicio, y luego 2011 hasta su interrupción en el año 2013, haber incrementado ilícitamente su patrimonio con participación de su cónyuge Claudia González Valdivia, evidenciando un desbalance patrimonial por la suma de 1.822.990.38 soles, así como un ingreso no justificado de la suma de 85.000 soles en su cuenta del Banco de la Nación 4741-537430, que fue retirado el 15 de octubre del 2013. Este desbalance está plenamente desarrollado y detallado en el informe pericial número 28/2015, que contiene todo el análisis en detalle, que sería digamos, excesivo, creo, repetir en esta audiencia. Nos limitamos únicamente a decir que técnicamente se ha confrontado los montos percibidos como ingresos por el procesado versus los gastos que realizó durante el periodo en el que ejerció función pública, y de esta comparación se ha obtenido a través de la modalidad, a través de los análisis técnicos de los peritos, un desbalance de la suma ya mencionada de 1.822.990.38 soles, así como el monto de 85.000 soles que corresponde a un depósito cuya procedencia no se ha establecido.
Este desbalance de 1.822.000 soles abarca también la construcción de un edificio de 6 pisos ubicado en la manzana K, lote 2 de la organización Las Palmas del Golf de la ciudad de Trujillo. Este edificio cuenta con 10 departamentos, cocheras y almacenes y está valorizado según pericia realizada específicamente en el inmueble en la suma de 1.515.329 soles. Recordemos que esta es la continuación de la actuación respecto al terreno. Habíamos mencionado en los cargos por apropiación ilícita que el dinero, materia de apropiación, había sido destinado a la compra de un terreno. En el enriquecimiento ilícito se ha encontrado como parte del desbalance la inversión realizada en la construcción, no en la compra del terreno, sino en la construcción y el levantamiento de la edificación sobre el referido terreno. En cuanto al retiro de 85.000 soles, provienen de depósitos realizados cuya procedencia no se ha establecido, como ya hemos mencionado. Finalmente, señor, también vamos a mencionar que el acusado recibió en sus cuentas bancarias diversos depósitos cuyo origen se desconoce, tanto en su cuenta personal como la de su cónyuge Claudia Vanessa González Valdivia, por un monto de 1.160.779 soles. Y en su cuenta del Banco de la Nación tenemos depósitos en efectivo con el uso de tarjeta multired realizados por ex trabajadores y terceras personas que no corresponden a sus remuneraciones ni ingresos listos durante el periodo investigado. El entonces congresista Wilson Urtecho Medina tenía una cuenta del Banco de la Nación, una cuenta de remuneraciones en la que diversas personas realizaron depósitos en efectivo. Se ha analizado en detalle estos depósitos y ninguna de las personas que los realizaron tenían las condiciones o la capacidad económica para poder hacer este tipo de disposiciones patrimoniales. El monto, en este caso, de lo depositado en la cuenta del señor Urtecho bajo esta modalidad asciende a 1.021.831 soles. Estos depósitos fueron realizados en efectivo con el uso de su tarjeta multired y, como mencionamos, también por terceras personas. Pasamos al delito de lavado de activos. En este caso, en cuanto al delito de lavado de activos, se imputa a la acusada Claudia Vanessa González Valdivia el haber realizado actos de colocación e intercalación a través de las siguientes acciones: haberse encargado de la administración del dinero proveniente principalmente de actividades ilícitas, de los delitos de concusión y apropiación ilícita por el orden de 1.160.770 soles, cuyo origen se desconoce, más 1.021.831 soles, de los cuales hemos mencionado que se desconoce su procedencia. En muchos casos las operaciones bancarias no superaron los $10.000 americanos para no presentar la correspondiente declaración jurada sobre procedencia del dinero. O sea, estas incorporaciones fueron en cantidades menores que no superaban el monto, el límite que se establecía para un control más severo de la procedencia de los fondos. También otra conducta identificada en la acusada es el haber adquirido el inmueble ubicado en la manzana K, lote 2, organización Las Palmas del Golf, con fecha 25 de noviembre de 2008, a nombre de la empresa El Pan de Cada Día. Cuando ella era la real propietaria, pues lo empezó a edificar en el mes de agosto del 2010. Con fecha 20 de noviembre del 2010, en su calidad de gerente general de la empresa, transfirió el bien a su persona y con fecha 4 de marzo se incorpora como propietario del coacusado Wilson Urtecho Medina. Es decir, cuando ella adquiere el terreno a nombre de la panadería, fue en noviembre de 2008, formalmente pasa su propiedad en noviembre del 2010, pero desde agosto del 2010, antes de ser ella formalmente la propietaria, ya estaba iniciando la edificación del mismo. Entonces, esto se evidencia su proceder, su conducta como propietaria del inmueble durante
el tiempo incluso en que aún no estaba formalmente a su nombre, es decir, que esta adquisición fue hecha de modo encubierto, de modo aparente, a nombre de una entidad benéfica, cuando en realidad lo que estaba haciéndose era incorporar al patrimonio personal. Se identifica también la conducta de haber construido 10 departamentos, es decir, toda la edificación sobre este terreno que se ha mencionado, con la finalidad de transformar el dinero en un bien inmueble y darle licitud, evitando la identificación de su origen. Haber vendido también 4 departamentos que se detallan, son el departamento 301, el 101, el 201, el 402 con sus respectivas cocheras y depósitos, por un monto total de $650.000 americanos y 411.525 soles. Se le atribuye también haber realizado actos de ocultamiento e integración de activos, al haber realizado las siguientes conductas: haber retirado el 15 de octubre de 2013 de sus cuentas bancarias personales y mancomunadas un total de 1.328.000 soles. Igualmente, en la misma fecha, su cónyuge Wilson Michael Urtecho retiró de sus cuentas del Banco de la Nación la suma de 85.000 soles, que equivalen a un total de 1.413.492 soles. Otra conducta identificada es haber recibido, con fecha 13 de noviembre, la titularidad exclusiva de los departamentos 202, 302, 401, 501, 502 y 601 del referido inmueble ubicado en Manzana Calote 2, Las Palmas de Golf, Trujillo, construidos con fondos ilícitos que fueron obtenidos de las donaciones efectuadas sobre estos bienes. Wilson Urtecho realizó la donación de sus acciones y derechos para evitar la posterior incautación en la investigación iniciada en su contra en calidad de congresista de la República. Esto ocurrió cuando ya se había hecho pública la denuncia por los hechos que nos convocan en esta audiencia. También se ha identificado la conducta de administrar los departamentos 202, 401, 501 y 502 con sus respectivos estacionamientos y cocheras, de los cuales habían sido construidos con los fondos ilícitos y de lo cual obtiene ganancias al haberlos entregado en alquiler. Conforme al siguiente detalle: el departamento 202, alquilado a Susana Rocío Rodríguez Vélez por la suma de 1.500 soles mensuales; el departamento 401 a EMJ Corporación Hostal El Ensueño por la suma de 1.500 soles mensuales; el departamento 501 a Sara Patricia Urquiaga Casos por 1.400 soles mensuales; el departamento 502 a Gina Olenka Rejas Cabrera por 1.500 soles mensuales. Otra conducta es administrar el departamento 601 construido con fondos ilícitos, otorgándole la posesión a Sara Medina Aguilar, familia Miruzca Saribel Urtecho Medina, Edgar Rosemary Urtecho Medina y Miguel Ángel Medina Lescano, que son sus familiares. Finalmente, también se ha identificado la conducta de haber vendido un departamento, que es el número 302, a nombre de Jaime Enrique Moreno Meléndez, de lo cual obtuvo un monto de 411.525 soles, con fecha 23 de enero de 2014, cuando ya se encontraba la investigación en curso. La acusada se encargó de la administración del dinero cuyo origen ilícito tenía pleno conocimiento al haber participado junto a su cónyuge no solo en el recorte de los sueldos de los trabajadores, sino también en la apropiación ilícita de dinero proveniente de la ONG Luxemburgo, Perú, así como las donaciones de las otras entidades que se han mencionado. Estos movimientos está establecido en los reportes bancarios de las cuentas a nombre de los procesados, y se ha establecido plenamente la realización de actos de transformación de dinero ilícitamente obtenido en la adquisición del terreno
en la edificación y transferencia, asimismo actos de intercalación en la venta de los departamentos y en la inscripción de la sustitución de régimen patrimonial para transferir las acciones y derechos del acusado Urtecho Medina a su coacusada Claudia González Valdivia, cuando ya se había hecho pública la denuncia sobre estos ilícitos en un medio de comunicación masiva. Este traslado de la titularidad a la procesada Claudia Vanessa González Valdivia la convirtió en única propietaria de los departamentos 502, 601, 202, 302, 401 y 501, que fueron entregados a su manejo. Asimismo, se encargó de la administración de 4 de los 5 departamentos de su propiedad, ubicados en este mismo inmueble, y realizó retiros de sus cuentas bancarias por 1.328.000, según detalle también que está en los reportes bancarios de la cuenta de ahorros de moneda extranjera. La cuenta de ahorros de moneda extranjera 193-258-365-568 del Banco de Crédito, $231.000, de su cuenta de ahorros mancomunada con el acusado Urtecho Medina, la suma de $236.390, equivalente a 655.000 soles, de la cuenta de ahorros mancomunada del Banco de Crédito número 193-26022090-038, 32.000 soles, y lo que hace el total mencionado de 1.328.000 soles con fecha 15 de octubre del 2013. Igualmente, en esta fecha, el procesado Urtecho Medina retiró de la cuenta del Banco de la Nación, a su nombre, la suma de 85.000 nuevos soles. A este modo, la acusada Claudia Vanessa y su cónyuge retiraron la mayor parte del dinero en efectivo que mantenían en sus diversas cuentas de ahorros, hasta por la suma de $466.000 americanos, equivalentes a 1.413.492 soles. Como hemos mencionado, señor, existen abundantes elementos de convicción que fundamentan este requerimiento acusatorio por los delitos que han mencionado: la declaración de los trabajadores, los reportes de retiros de los cajeros automáticos y cuentas de remuneraciones de los trabajadores, el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, los actuados ante la instancia acusadora, tanto acusadora como investigadora del Congreso de la República. También tenemos las declaraciones prestadas por diversos testigos, no solo las víctimas, sino también otras como el señor José Azabache García, la señora Rosa Georgina Cerrón Candela de Mariños, actas de reconocimiento fotográfico, diligencias de transcripción de audios de las declaraciones brindadas por los trabajadores en instancia congresal, la acta de expulsión del congresista Wilson Urtecho Medina de la Comunidad Cristiana Guaviva con motivo de estos hechos, la carta suscrita por el acusado comunicando al director de Recursos Humanos del Congreso la lista definitiva de personal, los documentos que envió para solicitar la contratación del personal, memorando 1029, memorando 01-2010, memorando 305-2010, resolución 296-2006, informes de la Oficina de Remuneraciones del Congreso de la República, en el cual informa los montos que corresponden percibir a los trabajadores
durante todo el periodo que estuvieron sirviendo al Congreso de la República. Las cartas de entidades bancarias, conteniendo también, como dijimos, los movimientos y retiros realizados en las cuentas de remuneraciones. El informe del Congreso de la República sobre los boletos aéreos nacionales emitidos al congresista Urtecho Medina desde el año 2009 hasta el 2013, lo que apoya en la demostración de los desplazamientos que realizó hacia el interior del país, hacia zonas donde fueron efectuados retiros de las cuentas de los trabajadores. Carta de tesorería del Congreso, de control de ingresos del LAN también, que acreditan los vuelos. Y una serie de elementos de convicción, en la que solo estamos reseñando los más relevantes, ¿no? Tenemos como fundamental para el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos el informe pericial realizado por peritos designados por la Fiscalía con el procedimiento establecido en el Código Procesal, con cumplimiento de todas las garantías señaladas en la ley, que arroja el desbalance patrimonial antes referido y los manejos financieros y patrimoniales que también han sido mencionados en el sustento fáctico de la imputación antes detallada, ¿no? Esto sería, señor, lo que corresponde a la sustentación de nuestra acusación. Vamos a proceder a lo que es la extensión punitiva, que está concretada en nuestro documento acusatorio. En orden a los delitos imputados, que están sancionados en el Código Penal con penas de privativas de libertad, en el caso del delito de concusión, que se atribuye a los dos acusados la pena mínima de 2 años y la pena máxima de 8 años. En el caso del delito de apropiación ilícita, que también se imputa a los dos acusados, la pena mínima en el caso del acusado Wilson Michael Urtecho Medina de 3 años a 6 años, con una máxima de 6 años. En el caso de la acusada Claudia González Valdivia, es una pena de 4 años mínima a 10 años mínima. En el caso de lo que viene a ser el tipo agravado, en lo que respecta a la apropiación ilícita, la pena mínima de 3 años a 6 años también para el caso de la acusada Claudia González, ¿no? Tanto como el caso del acusado Wilson Urtecho. Alternativamente, con el delito peculado por extensión, viene a ser la pena de 8 años a 12 años, mínima 8 años, máximo 12 años. En el caso del delito de falsedad genérica, imputado solo al acusado Wilson Urtecho Medina, la pena mínima es de 2 años y la máxima de 4 años. En el caso del delito de enriquecimiento ilícito, imputado a los dos acusados, la pena mínima es de 10 años y la máxima de 15. Y en el caso del delito de lavado de activos, imputado solo a la acusada Claudia González, la pena va entre 8 y 15 años de privación de libertad. Haciendo la identificación de circunstancias privilegiadas o calificadas, se ha determinado que no existe ninguna circunstancia de esta índole
En consecuencia, el marco conminatorio se mantiene tal cual se ha mencionado, por lo que se procede a determinar la pena concreta para cada delito aplicando el sistema de tercios, no existiendo agravantes específicas para el delito de concusión, en el caso de ambos acusados, falsedad genérica para el caso del acusado Urtecho Medina y lavado de activos para el caso de Claudia González. Corresponde dividir la pena en 3 partes en el caso de estos ilícitos, y esta operación se realiza ahí en el cuadro que se puede observar. Para el delito de concusión va entre 2 años y 8 años, el tercio medio estaría entre 4 años y 6 años. En el delito de hay un error en el segundo, que es falsedad. En el delito de falsedad, el tercio medio estaría entre 2 años, 8 meses y 3 años, 4 meses. Y en el delito de lavado de activos tenemos el tercio medio entre 10 años, 4 meses y 12 años, 8 meses. Por lo cual, considerando las agravantes y atenuantes, se puede señalar que no concurren ningún atenuante, que el atenuante concurre únicamente el atenuante de carencia de antecedentes penales y la agravante de ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con uso de condición de superioridad sobre la víctima, es en caso de concusión, y en el lavado de activos, el haber actuado sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común. Conforme a lo establecido en el artículo 45, se determina, ante la concurrencia de agravantes y atenuantes, la pena en el tercio medio. En este caso, como hemos mencionado, hay tercio medio en el caso de concusión y lavado de activos, que corresponde a 4 años y 6 meses, y 10 años, 4 meses, a 12 años y 8 meses. Y en el caso de falsedad genérica tenemos el tercio inferior al solo concurrir circunstancias atenuantes, con 2 años a 2 años y 8 meses. En una cuarta etapa se ha evaluado lo referido a los delitos de enriquecimiento ilícito con agravantes y apropiación ilícita con agravantes, aplicando principios de razonabilidad y proporcionalidad en la pena, que va de 10 años a 15 años. Se establece una pena considerando la carencia de antecedentes, el concurso con otros delitos, la condición de un alto funcionario público, acusado Urtecho Medina, lo cual arroja un estimado de pena de 12 años. En el caso de enriquecimiento ilícito, en el caso de la cómplice primaria Claudia González Valdivia, la carencia de antecedentes penales, también se estima una pena ligeramente inferior de 10 años por su grado de participación. En el caso del delito de apropiación ilícita con agravantes, en lo que respecta al acusado Wilson Urtecho Medina, se concreta una pena de 6 años por en lo que se refiere a los extremos de uso de industria, el agravante 1 y el agravante 2, bienes destinados a auxilio de poblaciones que sufren desastres. El agravante 1, uso de industria, está referido al tema de la panadería, y el agravante 2 al monto recibido para destinarlo a la ayuda de las víctimas del terremoto de Pisco, de lo cual resulta una pena concreta de 6 años. En el caso de la acusada Claudia González Valdivia, para la apropiación de Luxemburgo, Perú, se han establecido los agravantes uso de industria,
agravante 1 y el agravante 2, bienes destinados a auxilio de poblaciones que sufren desastres, también con una pena de 6 años, y una agravante para el caso de la discapacidad, de la ONG por la discapacidad del Perú, el agravante de uso industria con una pena de 4 años. La imputación alternativa de peculado por extensión está referida al caso de la ONG por la discapacidad en el Perú. El agravante se da cuando el valor de lo apropiado sobrepasa las 10 unidades impositivas tributarias, de lo que resulta una pena concreta de 9 años. Aplicando las reglas del concurso real de delitos, se establece una pena referida al delito de concusión, tratándose de un concurso real homogéneo, de 35 años, pues son varias violaciones de la norma penal que se han realizado en concurso homogéneo. Suma 35 años al tratarse de 7 conductas ilícitas. En el caso de apropiación ilícita, la pena establecida es 6 años, falsedad genérica 2 años y 6 meses, enriquecimiento ilícito 12 años, concretándose una pena de 24 años de privación de la libertad. En el caso del acusado Wilson Michael Urtecho Medina. Estos 24 años representan el doble del delito más grave, que es el enriquecimiento ilícito, al haber un concurso real heterogéneo entre estos delitos imputados. En el caso de la acusada Claudia Vanessa González Valdivia, en el delito de concusión también, conforme a lo explicado, existe un concurso homogéneo, hay sumatoria de penas, llegándose a una pena parcial de 35 años. En la apropiación ilícita, 6 años, su calidad coautora, apropiación ilícita o peculado por extensión, en el tema de lo que es la ONG por la discapacidad en el Perú. En el extremo de apropiación ilícita, 4 años, alternativo con 9 años de peculado por extensión. En enriquecimiento ilícito, en su calidad de cómplice primario, 10 años, y en lavado de activos, 22 años en calidad de autora. De todo esto deriva, una pena equivalente al delito máximo de más gravedad, que es el de 22 años de privación de libertad. En cuanto a la pena de inhabilitación, hay un error en lo que es la pena de la acusada por lavado de activos, que equivale a 11 años en realidad, 11 años, y 22 años viene a representar el doble, el cálculo del doble al existir concurso real heterogéneo. En cuanto a la pena de inhabilitación, de conformidad con el artículo 426 vigente al momento de los hechos, los delitos previstos en el caso de concusión y enriquecimiento ilícito se sancionan además con pena de inhabilitación accesoria, con igual tiempo de duración que la pena principal, conforme al artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, según modificación establecida por Ley 29758. Sin embargo, el texto anterior del artículo 426 vigente al momento de los hechos establecía la pena de inhabilitación de 1 a 3 años, conforme al 36, inciso 1 y 2, norma que resulta más beneficiosa y que debe ser aplicada. Por tanto, se propone una pena de inhabilitación para el procesado Urtecho Medina por el delito de concusión de 3 años y por el delito de enriquecimiento igual duración, sumando un total de 6 años de inhabilitación accesoria. Esta debe consistir en la privación de función, cargo, comisión que ejerce, aunque provenga de elección popular, y su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. En cuanto a la pena de multa, en lo que respecta a la acusada Claudia González Valdivia, el delito de peculado por extensión establece un quantum de 180 a 365 días multa y el de lavado de activos 120 a 350 días multas. La pena que se propone es de 300 días multa en cada caso. La acusada ha señalado que no tiene un trabajo conocido, se ha acreditado que mantiene un patrimonio y un nivel de gasto que permite establecer que se encuentra en posibilidad de pagar una multa al Estado en caso de ser
sentenciada. En caso del procesado Urtecho Medina, continuando con el caso de la acusada Claudia Vanessa González Valdivia, la determinación concreta de la multa de 300 días estaría establecida en 150 soles, que corresponde al 25% del ingreso diario, 300.50, claro. 37.50 corresponde al 25% del ingreso diario, por lo cual llegamos a un monto total de 5.250 soles para el caso de peculado por extensión y 6.000 soles para el caso de lavado de activos. El monto a pagar por día sería de 17.50 soles en el peculado por extensión y de 20 soles para el lavado de activos. En cuanto a la pena de inhabilitación, ya se dijo, ya se mencionó, esto sí está repetido. Bueno, con esto, señor, damos por concluida nuestra oralización de la pretensión acusatoria. En cuanto a la reparación civil, no nos pronunciamos por cuanto existe el apersonamiento de la constitución del actor civil, quien es el legitimado para realizar la pretensión correspondiente. En lo que respecta, señor, al delito contra la fe pública, peculado por extensión y lavado de activos, en caso que la Procuraduría no amplíe su pretensión civil por los delitos mencionados, en base al daño ocasionado, la Fiscalía solicita que se imponga, en el caso de delito contra la fe pública, a Wilson Michael Urtecho Medina 15.000 soles de reparación civil, en peculado por extensión a Claudia Vanessa González Valdivia 50.000 soles de reparación civil. En el caso antes mencionado era en favor del Estado, en este caso es a favor de la ONG sin fines de lucro que tenga como fines la ayuda a personas con discapacidad, que será canalizada con apoyo del Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS. Esto sin perjuicio de devolver lo apropiado a la ONG que representa. En cuanto al delito de lavado de activos, la acusada Claudia Vanessa González Valdivia se propone una reparación civil de 50.000 soles en agravio del Estado sin perjuicio de devolver el dinero, bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito se habría venido beneficiando. En caso de apropiación ilícita respecto a la Asociación Luxemburgo Perú, el acusado Wilson Michael Urtecho y Claudia Vanessa González Valdivia, en forma solidaria, la suma de 50.000 soles en favor de la Asociación Luxemburgo Perú, la suma de 30.000 soles a favor de la ONG sin fines de lucro que tenga como fines la ayuda a personas con discapacidad en la ciudad de Trujillo, la cual será canalizada como apoyo CONADIS, sin perjuicio de devolver lo apropiado a la misma ONG que representa, y la suma de 30.000 soles a favor de la población por discapacidad afectada por el terremoto de Pisco, representada por organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan como fines la ayuda a personas con discapacidad en la ciudad de Pisco, la cual será canalizada con apoyo de CONADIS, sin perjuicio también de la devolución de lo apropiado a la ONG. Respecto a la apropiación ilícita en el extremo a la ONG por discapacidad en el Perú, la acusada Claudia Vanessa González Valdivia, se solicita la suma de 5.000 soles de reparación a favor del Consorcio Minero Horizonte, Compañía Minera Buenaventura, AFP Integra y otras empresas agraviadas. En caso de y 30.000 soles a favor de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan como fines la ayuda a personas con discapacidad, lo cual será canalizado a través del apoyo de CONADIS, sin perjuicio de la evolución de lo apropiado a la ONG que represente. Con eso damos por concluida nuestra presentación de los fundamentos de la acusación, señor. La fundamentación y exposición de la acusación fiscal por parte del Ministerio Público. Enseguida concederemos el uso de la palabra al procurador a efecto de que se pronuncie en relación a la
acusación fiscal planteada en esta audiencia. Sí, señor abogado. Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, solicito en este acto la suspensión. Me encuentro mal de salud, tengo adormecida la mitad de la cara, estoy con una sinusitis y tengo yo principios de asma y me encuentro mal de salud. No iba a venir al día de hoy por la audiencia, pero doctor, solo vamos a dar inicio y le atendemos su pedido. ¿Le parece? Ok, gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor juez. La Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción, legitimada para representar al Estado y las entidades agraviadas, esta facultad, en todo caso, está reconocida en el Decreto Legislativo número 1068 y el reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 10017-2011 IUS, en cuanto disponen las normas relacionadas a la representación del Estado y entidades agraviadas en los delitos concernientes o vinculados a corrupción de funcionarios, y en cuanto a este derecho se ha hecho valer en la etapa de investigación preparatoria mediante nuestra solicitud de constitución en actor civil, y que además vuestra judicatura ha declarado fundada. Señor magistrado, entendiendo que en los hechos que ha expuesto el Ministerio Público, la Procuraduría, constituida en actor civil, considera de que existe daños reparables, y en todo caso, respecto a la existencia de este daño, postulamos una pretensión civil. A fin de, señor magistrado, de repente no extendernos en demasía respecto a los hechos ilícitos que fundamentan este daño, estos hechos generadores que fundamentan el daño reparable a favor del Estado, solicitamos en todo caso, señor magistrado, poder hacer referencia directa ya, o en todo caso ratificarnos en lo que se ha expuesto muy sucintamente el Ministerio Público. Si se tiene a bien, de repente podemos referirnos ya para poder solamente hacernos referencia a la cuantificación del daño y a la justificación del daño, si nos permite. ¿Usted la encuentra conforme con la reparación civil solicitada o propuesta por el fiscal, o va a hacer un nuevo planteamiento? Vamos a hacer un nuevo planteamiento, señor magistrado. Solamente estamos pidiendo ratificarnos en los hechos, que son los hechos generadores de daño, que también reconocemos y que nosotros hemos valorado como cuantificables. No hay que perder de vista, doctor, que el tema que a usted le corresponde es fundamentalmente la reparación civil. Así es, señor magistrado. Estando a lo solicitado por el abogado defensor, quien no se siente bien como para continuar con la audiencia, esta audiencia la vamos a suspender para el día lunes. ¿Qué fecha es? Lunes 30, doctor, lunes 30 a las 11 de la mañana, fecha en que escucharemos la propuesta del procurador y las observaciones que seguramente podrá plantear la defensa de los procesados. Siendo la 1:00 con 20 minutos, se cierra esta audiencia para continuarla el próximo lunes 30 a las 11 de la mañana.